¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que podemos estar reunidos a través de esta programación, ¿verdad? Que por cierto, nos vamos a tomar el mes de mayo de receso. Y la razón es muy sencilla, ¿verdad? Es que vamos a hacer una reestructuración de lo que estamos haciendo en las redes y queremos implementar algunas novedades, algunas cosas nuevas. Así es que les animamos a estar al pendiente, ¿verdad? A través de las mismas redes vamos a estar anunciándoles sobre cuándo vamos a tener el regreso, que obviamente, ¿verdad? Va a ser un mes y regresamos en el mes de junio, ¿verdad? Para compartir con ustedes esta reunión en línea que hemos dado ya por pues prácticamente más de 4 años. La iniciamos con pandemia o por causa de la pandemia y le hemos seguido. Entonces les avisamos, solamente el mes de mayo estaremos fuera, o sea, a partir del próximo domingo. Las charlas pastorales van a continuar, pero la reunión en línea es lo que vamos a suspender solamente por el mes de mayo y regresaremos. Muy bien, y también, bueno, pues quiero decirles que lo demás sigue adelante y esperando y confiando que Dios nos dé su palabra, su sabiduría y que podamos seguir siendo de bendición o de instrucción de la palabra de Dios para las personas que nos escuchan y nos siguen. Muy bien, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por las personas que nos están viendo. Bendíceles, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. Que ellos puedan, Señor, seguir adelante, transformando sus vidas a través de la palabra, caminando de tu mano, Señor, en todo tiempo. Gracias por tu amor, tu presencia y la gracia de Jesús que siempre nos acompaña. Te adoramos, te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los videoanuncios, los 90 segundos, y yo regreso con el mensaje después de esto. Esta es la última cápsula de los 90 segundos sobre la pregunta ¿qué es un hijo? ¿Qué es una hija? Hemos dicho que un hijo no es una carga, no es una molestia, ni es un error de cálculo. Un hijo es herencia de Dios. En algunos países solamente les permiten tener un hijo o una hija, pero prefieren, cuando saben, matar a la niña porque el niño representa la seguridad social para la vejez de los padres. Qué terrible y qué triste. Para muchas personas eso significa que un hijo, una hija es un estorbo. En nuestro país, en algunos lugares, se está permitiendo que se practiquen abortos a diestra y a siniestra, matando a los niños y a las niñas todavía no nacidos y que finalmente representan para esos padres o para la madre o para los abuelos un estorbo. Jamás será un bebé un estorbo, será una bendición de Dios. Pero pareciera que para muchas personas les estorben sus planes personales. Eso se llama egoísmo. Un hijo es una bendición de Dios, no un estorbo. Por lo tanto, necesitamos nosotros entender y comprender para qué llegan los hijos a nuestra vida y que sabemos finalmente que es una bendición de la mano de Dios. Muy bien, aquí estamos ya para compartir con ustedes esta palabra y quiero animarles, ¿verdad?, a la palabra, a realizar lo que hoy les voy a compartir, a ser parte de esto. Hoy quiero compartirles acerca de la unidad de la iglesia. Somos uno. Y quiero leer la palabra de Dios. Dice en el Salmo número 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición. El Señor envía bendición y vida eterna. Si pudiéramos quitar estos versículos que hablan acerca de Aarón y del monte Hermón, ¿verdad? Podríamos dejarlo así, miren.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Otro pasaje que quiero leerles es la famosa oración de Jesús por su pueblo, por sus discípulos. Esta oración es la oración de la unidad también, ¿verdad? Quiero leerles algunos versículos. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura en el versículo 20 así. Juan 17, 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Otro pasaje más, ¿verdad?, que quiero leerles está en Eclesiastés. El sabio rey Salomón, que fue muy sabio al principio, después ya no fue tan sabio, escribe este libro de Eclesiastés y escribe en el capítulo número 4, en el versículo número 7 de la siguiente manera, 4:7 de Eclesiastés. Dice así: Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará al otro, a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El Evangelio de Juan que leímos registra la oración más larga de Jesús. Está también el Padre Nuestro y está también la oración en el Getsemaní, cuando pedía que si fuera posible pasara esa copa de sufrimiento de su vida. Pero en el libro de Juan, o sea, en Juan 17, está la oración más larga. Y entre varias cosas que pide por sus discípulos, pide porque sean uno. En otras palabras, por la unidad de la iglesia. Y la pregunta es: ¿se contestará esa oración antes que Jesús regrese? Porque las oraciones de Cristo están vivas ahí, presentes ante el trono de Dios. Pero la pregunta es: ¿se contestará? ¿Contestará el Padre de Jesús su oración de la unidad? ¿Saben ustedes que una de las armas más efectivas y fuertes que ha tenido el enemigo contra la iglesia a veces no ha sido la persecución? Porque la persecución fortalece a la iglesia y hace que la iglesia se expanda exponencialmente. Pero es la división la que al dividir debilita la iglesia. Y el diablo lo sabe muy bien. Pero parece que los cristianos no, porque viera cómo a veces sin querer nos dejamos usar por el enemigo para separarnos de los hermanos, para aislarnos de los demás. Como resultado de esto, entonces hay división en el cuerpo de Cristo. Aunque uno dice, y la Biblia lo dice, está dividido Cristo, el cuerpo es indivisible, es cierto. Entonces podríamos resumir o más bien deducir que se refiere más bien a la separación y el aislamiento, lo cual sigue siendo algo muy grave y muy malo para el cuerpo de Cristo. Ese mensaje va dirigido a la iglesia, a los cristianos, con el propósito de que puedan aplicar los principios de la Biblia para la unidad de la iglesia. Pero déjame decirte, lo puedes aplicar también para tu matrimonio y tu familia, porque vieran también cuántos problemas familiares, cuánta desunión, y no se diga entre los matrimonios que se han, ¿verdad?, separado bastante. El problema de la división. El problema, ¿verdad?, no son las diferencias que tenemos, ¿verdad? No, porque todos vamos a tener diferencias de alguna o de otra manera. Vamos a pensar diferente.
Y eso no pasa nada. Yo no estoy dividido de mi esposa si pienso diferente. De hecho, yo creo que llevamos como unos 40 años poniéndonos de acuerdo y no llegamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? En todo. Y ya estamos entrados en el año 41. Esto no significa que nos separamos, nos aislamos o que hacemos de una diferencia una guerra civil aquí en el hogar, o que nos andamos cortando las venas porque no nos hacen caso, o que hacemos una guerra mundial, ¿verdad? Donde incluimos a todos los familiares simplemente porque tenemos una diferencia. No, la sabemos manejar con madurez. Pero a veces no se manejan en algunas familias, matrimonios e iglesias con madurez las diferencias. Y eso nos separa. Hay tantos cristianos que se han separado. Hay contiendas, crean facciones y hay competencia. Se han fraccionado las iglesias. Ahora, hay iglesias congregaciones locales que se dividen, se separan unos de otros y forman nuevos grupos. Eso no sonaría tan mal si la razón de la separación es un pleitazo de aquellos que no pueden arreglarlo de ninguna otra manera, que hay heridas, ofensas y bueno, a final de cuentas la gente se va. Y mientras que hay otras iglesias que hacemos separaciones que les llamamos multiplicación. Multiplicamos las células, multiplicamos las sedes, lo hacemos de manera ordenada, pacífica, en el amor de Cristo, con todo la intención, y enviamos un equipo para abrir una nueva sede en otro lugar de la ciudad. Entonces sí hay una especie de separación, pero igual seguimos todos unidos y unificados bajo la misma iglesia. Entonces de alguna manera no estamos dividiendo la iglesia como sucede en otros momentos, ¿no? Porque tampoco podríamos decir. Por otro lado, podríamos decir que es un problema de otros, ¿no? A veces hemos batallado también con esto. El otro problema es cuando nosotros tenemos separaciones y divisiones dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Oigo de algunos que andan dividiéndose entre ustedes. Y era dentro de la iglesia, ¿no? Esto nos lleva, las separaciones en la iglesia, las divisiones nos lleva al aislamiento. Y el aislamiento nos lleva a decir, no me ocupo, a decir o a creer que no nos vamos a ocupar de los demás. Vivimos en nuestro propio mundo y nos acostumbramos a vivir así. El problema no es únicamente que no queremos que se metan con uno, sino más bien nosotros no nos metemos con los demás. Resultado, desobediencia de la palabra de Dios en cuanto a los mandamientos de amar al prójimo, ayudar al pobre, al necesitado y atender las necesidades de los hermanos de la iglesia. Tú dices, pero pues que se las arreglen solos, métete a otro lugar, pero no te metas a la iglesia, porque en la iglesia tú vas a encontrar al menos unos 10, 15 o más mandamientos que Jesús o Dios dice exclusivamente para el comportamiento entre los cristianos. Entonces los cristianos estamos unidos y vamos a mantener esta unidad. Y tenemos que amarnos y tenemos que meternos, no de andar de metiches, sino en el buen sentido y de buena forma involucrarnos en las vidas de otros para poder bendecirles, ayudarles, sostenerles, orar por ellos. Algunas veces ayudarles, conseguirles un trabajo, una despensa. Hay tantas cosas que hacemos. Eso es meterse con ellos. Eso no es ser metiches. Eso es ser cuerpo de Cristo. Eso es ser iglesia. Y esa es la idea, ¿verdad? De todo esto. Ahora, por otro lado, así como en la familia nadie puede tener miembros de un hogar donde cada quien su vida, también en la iglesia no puede ser cada quien su vida. Si tú eres de los que creen eso y tienes eso aplícalo para cuando vayas al estadio de fútbol a ver tu equipo favorito. Puedes decirle a quien quiera y no hay problema. Pero cuando hablas de la iglesia, recuerda, estamos en una unidad de la iglesia. Es un cuerpo. Hay una cabeza, se llama Jesús, y hay un solo cuerpo, es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando nos aislamos?
Bueno, varias cosas suceden. En primer lugar, sin los demás, los demás cristianos, los otros, como dijo uno, la otredad, ¿verdad? No sé qué quiso decir, pero quiso decir los otros, ¿verdad? Los demás, cuando no los tenemos, de repente nos ocurren algunas cosas perjudiciales y desgracias. La ciencia y la observación han llegado a la conclusión que una persona no puede funcionar de manera eficaz sin vínculos profundos con otras personas, sea de su familia, sean de sus amigos, sean de sus hermanos en la iglesia. Sin lazos constantes y significativos, seguro existe el riesgo de perder nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque el exponernos a los demás nos hace más humanos, nos hace más empáticos, nos hace más sensibles, nos hace ser más como los demás. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El aislamiento rompe con todo eso y además el aislamiento constituye una situación intolerable para el ser humano cuando tenga, sobre todo, aun cuando tenga todas las cosas ya provistas en su vida. Las personas amargadas, ¿verdad?, de la vida generalmente son personas solitarias. Estoy hablando acerca de lo que sucede precisamente cuando nos aislamos de los demás. Vivimos en un mundo de la independencia. Este es algo muy chistoso, porque la gente dice, no quiero que se metan con mi vida. Me voy de la casa, quiero vivir solo o sola, no quiero saber nada, me va mejor solo o sola. Pero luego no sale del internet y de todos sus amigos y tiene 5,000 seguidores en el Facebook. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está su autonomía, su aislamiento, su separación y el no se metan con mi vida? Y se exponen a 5,000 amigos hasta cuando van al baño y la marca de papel que usan, ¿verdad? Pues no, que no les interesan los demás. ¿Por qué tienes tantos amigos? ¿Por qué tienes Instagram y creas historias para ellos? ¿Por qué tienes compañeros del trabajo y te unes ahí con ellos a comer? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia si no te interesan los demás? Yo creo que sí te interesan. Y yo creo que es importante que nos interesemos en los demás. La visión de Jesús en cuanto a la participación en la vida de los demás se mira a través del amor, del servicio y una sincera preocupación. Esto puede ser opacado cuando nosotros intentamos alejarnos de los demás. ¿Qué pasa si nosotros vivimos en esta comunidad? Unidad común, comunidad. Y en una comunión con nuestros hermanos. Bueno, sucede que hay beneficios esenciales de las relaciones humanas. Uno de ellos, como ya lo leímos en Eclesiastés, tienen mejor paga de su trabajo. Cuando estamos juntos y servimos, nuestros esfuerzos y resultados se multiplican. Podría decirse que hay esfuerzo mutuo para lograr más en menor tiempo posible y con menor cansancio. Cuando estamos 2 sirviendo o 3 sirviendo juntos, entonces tendremos mejores resultados. En segundo lugar, uno levantará a su compañero. Eso también lo dice el sabio Salomón, ¿verdad? Cuando cayere, el uno levantará a su compañero. Ha habido momentos difíciles en nuestras vidas, en nuestra vida personal, pero siempre ha habido alguien que nos ha levantado. Tenemos algunos momentos muy especiales donde gente se ha ocupado de nuestras vidas en momentos difíciles. Nos han cuidado, nos han amado, pero no es algo que lo recibamos solamente porque seamos los pastores. Es porque de alguna manera también hemos mostrado el mismo ejemplo de Cristo, de involucrarnos en las vidas de los demás para bendecirles, ayudarles, fortalecerles. Esto es, ocuparnos en los asuntos de los demás para poder levantarles, como dice también la Escritura. Así es que el uno levantará al otro. Ofrecemos nuestro brazo para que otros puedan sostenerse. Ofrecemos, ¿verdad?, el acompañamiento, ¿verdad?, para que el deseo de Cristo de estar juntos y unánimes sea cumplido. Y eso es lo que hace la iglesia. Si tú eres un cristiano que va a la iglesia o no vas a la iglesia, no importa, tú debes hacer esto. Porque tú estás siguiendo a Cristo como cristiano. Y seguir a Cristo es así. También dice la palabra de Dios,
se calentarán mutuamente. Esta frase se aplica al aliento mutuo. No vaya a pensar mal que porque dos durmieren en una misma cama, ¿verdad? Si uno durmiere solo, pues ¿cómo se calentará? No piense mal, yo sé que la mente vuela. ¿Pero a qué se refiere? Al aliento de los demás, a las palabras de motivación que vienen a otros. Aún los pastores necesitamos las palabras que otras personas pueden ofrecer de aliento. A veces como que yo oigo de personas que les da un poco de pena acercarse conmigo o con otro pastor y darles palabra de aliento porque dicen, no, pues es el pastor, ¿qué le puedo decir? Ok, si te da pena, no lo hagas. Pero ¿sabes qué sí hacen sin fijarse? Nos cuentan sus testimonios, sus avances, sus victorias, sus éxitos. Y eso es de mucho ánimo para nuestra vida. Mucho ánimo para nuestra vida. El saber que las cosas van bien, el saber que alguien nos dice que fue sanado, fue tocado, Dios le bendijo, ¿verdad? Lo que sea. Yo digo, wow, eso es muy bueno. Eso bendice bastante. Entonces, eso es el aliento que necesitamos. Palabras cálidas que producen grandes resultados en nuestros corazones. Finalmente, dentro de este pasaje, ¿verdad? De Eclesiastés, el sabio Salomón dice que pueden resistir dos, mejor un ataque que uno solo. No hay como un compañero de milicia donde podemos fortalecernos mutuamente. Tenemos en un enemigo común, la lucha es común también, porque peleamos contra un mismo enemigo, Satanás, y no tenemos que pelear solos. Hay algunos que pelean solos. Ahí andan batallando. Incluso líderes, pastores, pastoras, ahí andan batallando. Yo le doy gracias a Dios, porque tengo amigos y compañeros en el ministerio. Algunos de ellos son compañeros del ministerio y al mismo tiempo son ovejas nuestras, pastores que están sirviendo, pastoreando iglesia o incluso iglesias, pero que están bajo nuestra, le llaman cobertura espiritual, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero también aún así, ellos representan para nosotros, ¿verdad? Fortaleza para resistir los ataques. O sea, no solamente es que el de arriba es el único que soporta los guamazos de los demás para cuidar a los de abajo. No, juntos lo hacemos. Pero también tengo amigos fuera de la iglesia, pastores, pastoras, que están cercanos a nosotros. Hay personas que nos ayudan, nos bendicen. A mi esposa de repente la llevan al médico, le aconsejan esto, le ayudan, ¿verdad? Y todo eso cuando ella lo necesita. Y la verdad es que eso es algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque me dice que no estamos solos, que siempre habrá alguien allí para tocar nuestras vidas, animarnos, bendecirnos. Resistimos el ataque del enemigo cuando estamos juntos. ¿Qué pasa cuando vivimos aislados de la iglesia? Pues básicamente nuestras relaciones se ven afectadas. Algo que yo he visto, ¿verdad? Es cuando alguien de la iglesia, papá o mamá, decide salirse de la iglesia porque encontró una mejor iglesia, porque se peleó, bueno, supuestamente una mejor iglesia, no debería haber mejores, pero bueno, porque se peleó con alguien de la iglesia, porque no, ya le cayó gordo al pastor, o lo disciplinaron, o le llamaron la atención, o por lo que haya sido, y se quiere mover de iglesia. Convence a la esposa o convence al esposo, o los dos están convencidos y se salen. Los hijos no quieren salirse porque tienen allí amigos y amigas. Es posible que sea un niño o un adolescente que ha batallado increíblemente para tener un amigo y lo encuentra en la iglesia, pero ahora hay que llevarlo a otra iglesia donde no conoce a nadie. Y todavía nos preguntan por qué los adolescentes son tan rebeldes. Pues por eso, amigos. ¿Por qué otra cosa, hermanos? Entonces, esto sucede en las iglesias, ¿verdad? Y no debería suceder. Si tú dices, no, pero es que a veces hay que movernos. Yo estoy seguro que sí, de repente. Pero a veces no por orgullo y por menosprecio de la iglesia donde estás. O sea, yo creo que puede ser por distancia, porque estás en otra ciudad o por algún otro asunto, ¿verdad? También, además de que nuestras relaciones se ven afectadas, perdemos fuerza espiritual al desanimarnos de los demás. Afectamos el testimonio de Cristo al mundo. ¿Por qué?
porque el mundo va a creer porque nosotros estamos unidos y producimos además, al vivir aislados, profundas heridas en otras personas que a veces, más bien no a veces, sino también por los cuales Cristo fue a la cruz. No puedes hacer eso, herir a un hermano en Cristo, en una hermana en Cristo, y luego esperar que Dios te bendiga cuando sabes ahora que por esa persona Jesús también fue a la cruz. ¿Qué podemos hacer para mantenernos unidos en la iglesia? En primer lugar, sea auténtico. La hipocresía no debe jugar un papel en tu relación con los demás. Sé obediente a la palabra, pero también a la visión de la iglesia y a los pastores que dirigen la iglesia. Sé obediente, eso es mantener la unidad. La otra, perdona siempre. Siempre debes tener en cuenta que hay que caminar el camino del Calvario, el camino del perdón. ¿Por qué? Porque en una comunidad de múltiples relaciones, como en el caso de una iglesia, ¿verdad? Si te acercas mucho, te van a raspar. Pero tú debes acercarse, tenemos que acercarnos de todos modos, pero vale la pena, porque el resultado es mucho mejor que alguna que otra herida de la cual estamos perdonando constantemente. Siempre sé de un mismo sentir. O sea, ten misericordia, sé una persona humilde. En tu iglesia, sé una persona confiable. Honestidad es importante. Evita el chisme y el fraude dentro de la iglesia. No te metas en chismes y menos participes en fraudes. Participa activamente en tu iglesia. Nadie puede vivir en unidad siendo una persona ocasional en la iglesia. Así es que, amigos, ese es el mensaje. La unidad la hacemos. Ya somos uno, la iglesia es una. En otras palabras, ya está hecha la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla, protegerla, enriquecerla y finalmente celebrar la unidad. Cuando vamos a la iglesia, celebramos la unidad. Entre hermanos, entre cristianos, estamos celebrando que somos uno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en la charla pastoral, pero quiero recordarte también que vamos a tener descanso de las reuniones en línea durante todo el mes de mayo. Así es que ahí vas a estar al pendiente con otras cosas que queremos hacer y esperamos contar con tu presencia y tu escucha. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana, si es tu caso, en la siguiente charla pastoral. Hasta la próxima.